A grabar. Muy bien. Y pues comenzamos. Voy a proceder de una vez a enviar su asistencia. Entonces, por favor, atentos. Voy a enviarles en el chat su asistencia para que por favor puedan ingresar al Google Form y así colocar su asistencia, por favor. Muy bien, voy a comenzar a compartir pantalla para empezar la clase del día de hoy. Hoy pues vamos a echar un vistazo en Excel para poder realizar distribución de frecuencias y algunos gráficos, en este caso gráficos de histogramas, también gráfico de barras y gráficos de pie. Muy bien, entonces en este caso pues vamos a comenzar con el siguiente ejercicio. Todo lo que yo utilizo para la clase, recuérdense que ya está disponible, en este caso, en su OneDrive, ¿sí? En su link de presentaciones. Ahí también les voy a subir en este caso, en este caso, el Excel que les puede servir como herramienta, ¿sí? Como plantilla. Ok, entonces en este caso, pues vamos a tener la siguiente cantidad de datos, ¿sí? Si se dan cuenta, pues tenemos tabla de distribución de frecuencias y graficación de histograma utilizando Excel. Tenemos un video de referencia, que en este caso el autor es un canal de YouTube que se llama Ingeniería Industrial Easy, que ustedes pues pueden tomar como referencia. Muy bien. Entonces tenemos los siguientes datos. Si se dan cuenta, pues van a ser los mismos datos que tenemos o que tuvieron en su tarea, ¿sí? Entonces, vamos a seleccionar los datos y pues también vamos a hacer un repaso de qué funciones de Excel podemos utilizar. Si se dan cuenta, en este caso, al seleccionar los datos, tenemos información importante que nos puede servir como información rápida, ¿sí? Que bien está basado en estadística, ¿sí? Esta información es la siguiente, si se dan cuenta, en el lado derecho inferior les va a salir recuento. En recuento les sale 88, ¿sí? En este caso, pues son 88 datos los que tenemos. Tenemos un promedio de 38.39. Si se dan cuenta, pues el promedio tal vez no lo hemos visto directamente, ya lo veremos, pero pues es en este caso pues saber cuál es la media aritmética de todos los datos, que es información estadística muy útil. Y también tenemos la suma, que en este caso pues no es útil la suma, pero pues en muchos casos pues por seleccionar es importante pues revisar la suma si es una información que nos es de utilidad, que es 3.379, ¿sí? En este caso, pues la información de la suma no nos es de utilidad, pero si en dado caso fuera de utilidad, pues aquí también nos da la suma. Ok, entonces información solo es por seleccionar los datos, entonces lo pueden tomar en cuenta. Les voy a enviar por segunda vez el link de la asistencia. Muy bien. Posteriormente, pues tenemos datos previos para realizar la distribución de frecuencias. En este caso, pues tenemos que determinar el número total de datos. El número total de datos, pues podemos utilizar la siguiente función. Yo se los dejo en este caso en la parte de abajo. Función que vamos a utilizar es contar, ¿sí? Entonces, pues vamos a colocar, ¿sí? Esto pues ya lo tenemos realizado, pero lo vamos a ir realizando todos juntos. Entonces, pues vamos a venir. Vamos a colocar la función contar. Si se dan cuenta, Excel, al momento en que nosotros escribamos después del igual, nos da una serie de funciones para saber cuál es la que nosotros queramos utilizar. Seleccionamos la de contar y podemos seleccionar el rango. Entonces venimos acá y seleccionamos el rango de los datos. Le damos Enter y nos da la cantidad de datos que nosotros tenemos. En este caso, pues tenemos edades de un grupo de personas que asistió a un partido de fútbol. Entonces, eso nos sirve bastante para conocer cuáles son, en este caso, o cómo analizar estos datos, que pues son varios, son 88 datos. Importante, ¿por qué vamos a utilizar en este caso Excel en vez de pues hacerlo a mano? Porque realmente Excel nos abre los horizontes. ¿Por qué? Porque a mano podremos analizar unos 20 datos, 30 datos, hasta 50 datos, pues ya
concentrándonos bastante. Pero Excel nos da esa flexibilidad de poder analizar una gran cantidad de datos, una cantidad de datos un poco mayor. Pueden ser 100 datos, 200 datos, 1000 datos, 5000 datos o hasta 10,000 datos. Entonces es muy importante pues conocer la opción de analizar datos por medio de la utilización de Excel. Luego queremos obtener el límite inferior. El límite inferior, pues si se pueden dar cuenta, aquí la función utilizada va a ser función igual mínimo y seleccionamos el rango. Entonces, de igual manera, vamos a borrar esta casilla. Vamos a colocar min. Aquí nos da la función que nosotros queremos. Si se dan cuenta, nos da una pequeña descripción de qué es lo que hace la función. Y dice, devuelve el valor mínimo de una lista de valores y omite los valores lógicos y de texto. Entonces, pues sí es la fórmula que nosotros queremos. La seleccionamos. Y pues seleccionamos el rango de datos que nosotros queremos analizar. Y tenemos aquí 16. Muy bien. Posteriormente ahora queremos el límite superior. El límite superior podemos utilizar la siguiente función, que es igual max y el rango. Entonces en este caso, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar la función max y vamos a seleccionar, perdón, y vamos a seleccionar el rango de datos. Y ya, con eso obtenemos el límite inferior y el límite superior. El rango, si bien también hay una función del rango de Excel, pero va a ser más fácil en este caso que lo calculemos a partir del límite superior menos el límite inferior. Si se dan cuenta, aquí está la fórmula. Entonces la fórmula del rango es igual al límite superior menos el límite inferior. Aquí solo vamos a hacer una pequeña modificación para que se comprenda más. Fórmula de rango. ¿Sí? Ok. Entonces, en este caso, el rango va a ser igual a la resta entre el límite superior menos el límite inferior. Muy bien. Luego vamos a tener el número de clases, que ahora pues voy a comentarles. Este número de clases y el intervalo de clases, pues tenemos tres formas de obtener. Uno, que ya se los den, que en este caso ustedes pues puedan laborar por una empresa y que los intervalos pues ya estén definidos. Puede ser una opción. La siguiente opción, que ustedes lo puedan determinar según su criterio. O sea, realmente puede ser determinado según el criterio, puede ser de 10 en 10, puede ser, por ejemplo, de 5 en 5, ¿sí? Porque ahora tenemos la dificultad de que nosotros tenemos que dividir por la cantidad de datos en intervalos, ¿sí? Y esos intervalos, en este caso, tenemos que definirlos numéricamente. ¿Qué es lo contrario? ¿Qué fue lo que pasó cuando nosotros teníamos, por ejemplo, la encuesta que tenía 5 opciones de respuesta y que hicimos una tabla de distribución de frecuencias? En este caso, que cada una de las respuestas era, ¿sí? Que cada una de las respuestas era, pues, nuestro intervalo. O sea, cada vez que presionaba en la respuesta, pues era el intervalo de la respuesta. Pero ahora que solo son números, nosotros tenemos que definirlos por intervalos. Tercera vez que envío la asistencia. Muy bien. Entonces, en este caso, vamos a utilizar la siguiente fórmula. Esta fórmula va a ser 1 más 3.322 por el logaritmo de n, ¿sí? Entonces, esa fórmula nos va a dar un número que normalmente no va a ser un número entero, sino que va a ser un número decimal. Y es muy importante que este número, como es número de clases, o sea, tiene que ser 5 clases, 6 clases, 7 clases, 8 clases, no puede ser 7.5, 7.4, 7.3. ¿Por qué? Porque tiene que ser un número entero. Vamos a redondearlo al número superior más cercano. En este caso podemos utilizar la función redondear punto más, número y número de decimales. En este caso, pues lo que tenemos que realizar es colocamos la fórmula como pueden ver acá, ¿sí? 1 más 3.322 por el logaritmo de
el número de datos, que es n, que es 88, que ya lo calculamos, ¿sí? Si quieren lo vamos a hacer por partes. Va a ser igual a la fórmula 1 más 3.322 por el logaritmo base 10 del número total de datos. Y eso no me va a dar el número de clases. Pero si se dan cuenta, no es un número entero. Nos da 7.45. Pero no puede ser 7.45 porque tiene que ser un número entero. O sea, tiene que ser o 7 u 8. Pero nos indica que tiene que serse redondeado al número superior siguiente. Entonces, en este caso, pues vamos a utilizar, porque pues Excel ya nos puede ayudar con eso, la función redondear punto más. Y entonces nos dice el redondear punto más. Primero, redondear punto más el número, que va a ser, en este caso, toda la fórmula que nosotros obtuvimos, partido el número de decimales, o sea, punto coma el número de decimales. Vamos a colocar 0, ¿por qué? Porque tiene que ser un número entero, no tiene que tener decimales. Y ya nos da con esto 8. Posteriormente tenemos que obtener el tamaño de la clase o la amplitud, donde la amplitud la vamos a obtener, en este caso, con la siguiente fórmula, rango partido número de clases, donde la fórmula, voy a corregir acá, fórmula del tamaño de clase va a ser R, que R es el rango, partido K, que el K es el número de clases. Entonces, como ya tenemos estos datos, se van a dar cuenta que va a ser 52 partido 8. Y con esto me da 6.5, que en este caso va a ser el tamaño de clases. Ok, ya con esto que va a ser nuestros cálculos previos para determinar los intervalos, vamos a determinar los intervalos, que es el paso número 3. Entonces, en este caso vamos a tener, indicar el número de clases y los intervalos a trabajar. Vamos a tener 8 clases. Entonces, lo primero que tienen que hacer es su cuadrito con las 8 clases. Vamos a borrar aquí porque pues es algo que nosotros lo vamos a llenar ahorita. Y en el número 1, en el límite inferior, vamos a colocar el límite inferior de todos los datos, que va a ser 16. Posteriormente, para colocar el número superior de esa fila, vamos a sumarle 16 más, en este caso, el tamaño de clase o amplitud. Entonces, esto lo vamos a ir sumando, que va a ser 6.5. Entonces, sumamos acá. Posteriormente, este número resultante lo vamos a colocar como el límite inferior, ¿sí? Y volvemos a realizar el procedimiento. 22.5 más el tamaño de clase o amplitud. Y así es como nosotros vamos a ir consiguiendo nuestros intervalos. Vuelvo a enviar la asistencia. Muy bien. Copiamos. 29 más 6.5 y así sucesivamente. ¿Cómo lo podemos hacer de manera automatizada con Excel? Podríamos jalar la función. Claro, estos valores van a quedar que 0. Perdón. Solo que la celda que le estamos sumando, en este caso el 6.5, que es la amplitud, tienen que colocarle F4 para que en este caso esté inmovilizada la celda. Posteriormente, ahora sí, pues corremos la fórmula. Y pues, para terminar, vamos corriendo la fórmula que es la que copia la celda anterior. Y al hacer esto, ustedes ya obtienen todos sus datos, sus intervalos de clases. Se los dejo de las dos maneras, pueden ir uno por uno o pueden ir rellenando la celda, ¿sí? Muy bien. Ahora tenemos la siguiente bifurcación. Sí, José Galindo. Licenciado, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Por ejemplo, es que había un como ejercicio de rangos de datos también en el libro, Ujú. pero por ejemplo, usted ahí colocó que de 16, ¿puede subir un poco, disculpe? Ahí está, gracias. 16, el otro es 22.5.
En el siguiente rango empezó otra vez con 22.5 a 29. Ujú, Yo utilicé esa fórmula que usted está haciendo ahorita, pero al ujú. momento de llenar, por ejemplo, las veces que se repetía los números del 16 al 22.5, no me cuadraba porque como se repetía también abajo el 22.5, lo sumaba también en esos datos. No sé cómo, qué hice mal yo ahí. No sé No si es me... que, no es que lo haya hecho mal. Fíjese que hay varios criterios. O sea, hay algunos que, por ejemplo, y pues, por ejemplo, aquí yo puedo poner 22.5, pero hay algunos que lo cambian a 22.6 como criterio. Realmente yo lo hago de esta manera para facilitar de que pues no tengamos ningún inconveniente, pero hay personas que, por ejemplo, aquí ponen 22.6, pero también se puede usar el siguiente criterio. El 16 indicamos que va a ser 16 mayor a, o sea, va a ser mayor a 16, y el otro va a ser menor a, incluyendo este número. Entonces, por ejemplo, este 22.5 va a ser el número, pero sin incluirlo, sino que va a ser mayor a. Entonces, así sucesivamente. El único que tiene el número incluido es el 16, que es el primero de los números. Entonces, en este caso, no es que lo esté haciendo mal, sino que pues a veces puede variar el criterio de poder realizar esta parte de intervalos según el libro. Realmente pues es como decir la diferencia de criterios. Muchas veces se van a encontrar con eso, pero yo lo que les estoy dando es una forma. Si usted, por ejemplo, llega al mismo resultado de otra forma, pues está bien también. No sé si me voy a entender. Sí, claro, gracias. Ok, perfecto. Sí, realmente pues esta fórmula es muy universal, ¿verdad? Para obtener el número de clases para que ustedes puedan obtener esto. Si se dan cuenta, y algo que tal vez es importante resaltar, es que en el libro ya les dan el rango de datos, pero ese rango de datos es diferente debido a que hay 9 clases en el libro, mientras que aquí yo seleccioné 8 clases, que es la diferencia con el ejercicio del libro. Pero esto es porque realmente es muy posible, como les digo, es importante obtener los intervalos, pero puede ser que ya estén preestablecidos, puede ser que ustedes los seleccionen por criterio. O sea, el seleccionar intervalos no está escrito en piedra. Y realmente eso es lo importante, o sea, no está escrito en piedra, sino que hay maneras que les ayudan a determinar los intervalos más, por ejemplo, si es una empresa y esa empresa pues ya tiene definidos sus intervalos, no les vamos a decir que está mal, ¿verdad? Sino que es una manera de poder obtenerlo. Entonces, eso es lo interesante de la estadística, que la estadística pues realmente es herramienta para obtener el análisis de datos, más a veces hay varias formas de poder obtenerlo. Entonces, pues son cosas que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Ok. En este caso, pues, esta es una manera en que yo les voy a enseñar a realizar este análisis de datos. Lo podríamos hacer pasito a pasito, ¿verdad? Pero yo creo que es una gran ayuda que ustedes lo conozcan y que lo puedan hacer. Es usando la herramienta de análisis de datos de Excel. Y es importante que ustedes la conozcan, que sepan su existencia, porque muchas veces les puede ayudar a hacer análisis de datos complejos mucho más sencillo. Ok, entonces el paso número 4 que vamos a tener aquí es, bueno, tenemos una bifurcación, o sea que tenemos que hacer una decisión. ¿Ya activó usted el análisis de datos en su Excel? ¿Sí? Entonces, de esto nos tenemos que basar. Si la respuesta es no, nos vamos a la izquierda. Si la respuesta es sí, nos vamos a la derecha. Si la respuesta es no, que muy probablemente sea que no, entonces tenemos que activar el análisis de datos. Aquí les dejo paso por paso cómo activar el análisis de datos. Primero nos vamos a archivo, la pestaña archivo. Posteriormente nos vamos a seleccionar opciones. Si se dan cuenta, pues seleccionamos archivo, ¿verdad? Y nos vamos a opciones. Posteriormente opciones, nos vamos a complementos. Y en complementos nos vamos a herramientas para análisis en Excel. Herramientas para análisis. Y le damos clic en ir. Al momento de darle clic en ir, vamos a seleccionar herramientas para análisis y le damos a aceptar. ¿Sí? Ok. Yo realmente no voy a llegar al último paso de darle a aceptar porque ya lo tengo configurado en mi computadora, pero les voy a mostrar. Vamos a archivo, vamos a opciones, nos vamos a complementos
Nos vamos a herramientas para análisis. Nos vamos a ir. Aquí aparece, ¿verdad? Solo que yo tengo más herramientas habilitadas debido a que pues también las utilizo, pero ustedes seleccionan la que vamos a utilizar para este curso, que sería herramienta para análisis, y le damos en aceptar. Ok. Y es el primer paso. ¿Por qué? Porque es una herramienta que ustedes pues van a utilizar para este curso y que es bueno que en su Excel lo tengan habilitado. Muy bien. Posteriormente, ahora pues volvemos a la decisión. ¿Ya activó el análisis de datos en su Excel? Pues ahora la respuesta va a tener que ser que sí. ¿Por qué? Porque ya habilitamos, ¿verdad? Entonces vamos a activar el análisis de datos. Ah, no. Aquí sería obtener el histograma y la distribución de frecuencias. Ok. Entonces, para obtener la distribución de frecuencias, igual les pongo aquí pasito a pasito cómo realizarlo. Vamos a poner en datos, pestañas datos. Y en pestaña datos, vamos a seleccionar la función de análisis de datos e histograma. O sea, vamos acá, vamos a ir a análisis de datos y posteriormente vamos a colocar histograma y luego vamos a dar a aceptar. Luego, en el rango de entrada, seleccionar todos los datos del problema. Entonces, en el rango de entrada, vamos a seleccionar todos los datos, que en este caso son las edades del grupo de personas que asistió a un partido de fútbol. Posteriormente, el rango de clases, vamos a ir y vamos a seleccionar el límite superior que obtenemos, ¿sí? En este caso, obtenemos esto de acá. Por último, colocamos en una hoja nueva, o sea, seleccionamos una hoja nueva, porcentaje acumulado y crear gráfico. El gráfico de Pareto, que en este caso va a ser un histograma, pero se va a ordenar de menor a mayor. Pero no lo vamos a ver ahorita, si bien lo vamos a conocer, no lo vamos a ver en este momento debido a que ahora nos interesa hacer un histograma. Y pues automáticamente nos aparece el histograma, ¿sí? Ok. Muy bien. En este caso, pues lo voy a hacer para que ustedes lo puedan observar. Vamos a ver, vamos a venir acá, datos, análisis de datos, histograma, a aceptar. El rango, pues ya lo tengo seleccionado. Vamos a seleccionar todos los datos. Y el rango de clases, pues vamos a seleccionar, pero también vamos a seleccionar el vacío, porque les había comentado que el vacío, pues también tiene que seleccionarse para que nos salga bien nuestro histograma. Posteriormente, le damos clic en una hoja nueva, porcentaje acumulado y crear el gráfico y aceptar. Y aquí está, miren. Aquí está nuestro histograma. Esta la voy a borrar debido a que pues ya tengo yo mi histograma que les quiero mostrar. Y pues así, si se dan cuenta, pues aquí les dejo el formato. Todo esto pues ustedes ya lo tienen subido para que ustedes lo puedan utilizar. Tenemos aquí el histograma de distribución, ¿sí? Y distribución de frecuencias. Muy bien, aquí tenemos el histograma. Y vamos a completar porque esta tabla que nos tira Excel, pues no es la distribución de frecuencias que ustedes aprendieron a realizar, no está completo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a completar. Coloqué el n de acá, que el n pues fue el número de datos que nosotros tenemos. Luego pues coloqué aquí, en este caso, nuestra tabla completa, que lo vamos a hacer poco a poco. Lo que sí es que vamos a borrar las gráficas, pero ahí está. Muy bien. Entonces el límite inferior pues lo vamos a obtener en este caso de la tabla que ya hicimos en la hoja anterior. ¿Por qué? Porque pues ya lo hicimos y pues no habría que volver a hacerlo. Entonces pues ponemos igual a la celda y posteriormente pues podemos copiar todos los que tenemos acá, si se dan cuenta. Y copiamos también para obtener el límite superior, ¿sí? Entonces pues aquí ya tenemos los intervalos. Posteriormente, la marca de clase va a ser
el promedio entre el límite superior y el límite inferior. La fórmula es límite superior más límite inferior, todo esto partido 2. Entonces vamos a tener aquí límite superior menos límite inferior, todo esto partido 2. Y esto entonces va a ser nuestra marca de clase. Vamos a ver por qué no me copió la fórmula. Ah, perdón. Aquí me equivoqué, es más. Okay. Y pues copiamos la fórmula en las demás celdas. Entonces obtenemos nuestra marca de clase. Esta marca de clase viene siendo como decirles qué pregunta fue. ¿Se recuerdan en el ejemplo? Teníamos preguntas que eran pues cinco posibles respuestas. Entonces cada opción de respuesta pues iba a ser la clase. En este caso, debido a que pues no tenemos una clase como tal, debido a la pregunta o que es una opción de pregunta, pues vamos a determinarlo de forma numérica. Y esta es la forma en que nosotros lo determinamos de forma numérica. Posteriormente tenemos la frecuencia absoluta, pero gracias a Excel, esto de contar nos lo ahorra porque pues ya lo tenemos aquí, ¿verdad? En este análisis que nosotros hicimos. Entonces pues podemos seleccionar 6 y podemos correr. Porque pues fue algo, en este caso, que nosotros pues obtuvimos gracias a poder realizar este procedimiento o utilizando el procedimiento de análisis de datos. Posteriormente, frecuencia acumulada. Si se recuerdan, pues era la frecuencia, la primera es la frecuencia absoluta, la copia. Posteriormente, en la siguiente fila va a ser 13 más 6 y así sucesivamente. 30 más 19, 8 más 49 y así nos vamos con todas las celdas. Podemos copiar la celda y nos da. ¿Y cómo sabemos que estamos haciéndolo bien? Porque este último número tiene que cuadrar con el n de todos los datos. En este caso tendríamos n igual a 88, por lo cual tenemos todos los datos o el número total de datos que sería 88, por lo cual nos podemos dar cuenta que pues sí coincide, por lo cual estamos realizando el procedimiento de forma correcta. Posteriormente tenemos que obtener la frecuencia relativa, NI. En este caso, la frecuencia relativa va a ser la frecuencia absoluta partido el número total de datos. Entonces, pues venimos acá, vamos a poner igual la frecuencia absoluta, que es 6, partido n, que en este caso es 88. Para que podamos correr la celda, vamos a colocar F4 para poder tener la celda fija. Y en este caso, pues vamos a venir y vamos a correr todos los datos. Y se dan cuenta, y si no recordamos, la sumatoria de la frecuencia relativa nos tiene que dar pastel completo. Eso quiere decir que nos tiene que dar igual a 1, ¿sí? Entonces, pues es la manera en que nosotros vamos a obtener la frecuencia relativa. Y esto lo que nos representa es el pedacito de pastel que nos da cada uno de la clase de marca entre los intervalos determinados. Posteriormente, la frecuencia relativa acumulada, que si se recuerdan podemos utilizar la misma fórmula de la frecuencia absoluta, que va a ser el primero, lo copiamos, luego vamos a tener 0.15 más 0.7 y así sucesivamente, 0.34 más 0.22 y lo podemos hacer así sucesivamente. Lo importante es que nos dé 1. Pero recuérdense que también podemos hacerlo de otra forma, donde podemos venir y podemos tener la frecuencia absoluta acumulada partido el número total de datos, que sería en este caso 88. Vamos a fijar el 88. Y nos da exactamente lo mismo. Eso quiere decir que ustedes lo pueden realizar según ustedes consideren, en este caso, mejor. Les voy a enviar otra vez la asistencia para que ustedes puedan tener. Y entonces con esto nosotros vamos a atenuar nuestra distribución de frecuencias
Y como les había comentado, y pues es muy importante resaltar, ¿por qué es importante en este caso pues tener esto de acá, que es el intervalo de clase y la marca de clase? Porque como estamos hablando puramente numérico, o sea, eso quiere decir que pues no tenemos opciones, ¿verdad? O sea, no podemos definir, por ejemplo, que está en la opción 1, opción 2. Nosotros creamos estos intervalos que se van a ir ordenando nuestros datos. Entonces, prácticamente estas marcas de clases que tenemos acá van a ser como las opciones, ¿sí? Donde nosotros aquí pues vamos a tener la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Y con eso nosotros realizamos la distribución de frecuencias. Recuérdense que la distribución de frecuencias se utiliza para analizar grandes cantidades de datos. Y pues si bien lo hicieron a lápiz y a borrador los ejercicios anteriores, pues realmente debido a que pues la distribución de frecuencias es para analizar grandes cantidades de datos, ahí es donde nos trae cuenta utilizar Excel. ¿Por qué? Porque como les había comentado, Excel pues ya nos da una amplitud mayor para poder en este caso poder analizar una gran cantidad de datos, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, terminamos nuestra distribución de frecuencias. Sí, José Galindo, coménteme. Lick, tengo una consulta. Todas Sí, las tablas de frecuencias deben de empezar con el cero. ¿Qué pasa si yo no lo coloco? este de aquí. Ajá, exacto. No es necesario. Es que fíjese que, mire, por eso les comentaba que aquí es necesario, mire, pero es porque se lo pide por default. Es como un tipo de, yo le diría que es como agarrarle la maña a Excel, porque se tiene que dejar este en blanco para colocar y para poder hacer el histograma al momento, se recuerda cuando nosotros ingresamos los datos al análisis de datos, para que nos diera en este caso este histograma con estos datos de frecuencia. Pero no es necesario, o sea, usted puede venir y quitar esta, pero yo se la dejé porque pues como lo copié de acá, para copiarlo, pero realmente se puede quitar, o sea, realmente se puede quitar, no es necesaria. Entonces, si quiere, lo que vamos a hacer es que lo vamos a eliminar, ¿sí? Ok, y mi otra consulta es, no le entendía esa columna donde dice marca de clase. ¿Por qué Ujú. dividido entre dos? Porque es el promedio entre el límite superior y el límite inferior, Ah, ok, ok, ahí me perdí, gracias. ¿sí? Por nada. Sí, realmente esto lo que nos da es como un promedio de cómo, dónde estaría nuestro número, o sea, cuál sería la media de nuestro límite. Si aquí utilizamos un poquito de teoría estadística, donde nos dice que la media entre dos intervalos, pues va a ser el número más recurrente, entonces podemos decir que va a ser la marca o como el número más cercano, o decirles el número más representativo de ese intervalo. Pero eso es un poquito más teoría estadística, pero a fines prácticos es el promedio entre el límite superior y el límite inferior. ¿Sí? Ok. Siempre va a ser dividido entre dos. No, Sí, porque solo son dos datos. Realmente es el promedio. Entonces, en este caso es la sumatoria, como dice aquí en la fórmula, la sumatoria entre el límite superior más límite inferior, todo eso dividido entre dos. gracias. Ok, por nada. Muy bien, les comento, debido a que pues tenemos el inconveniente de que Zoom nos saca a los 40 minutos, pues con esto pues terminaríamos en este caso la primera sesión donde yo les quería explicar cómo realizar y cómo utilizar el análisis de datos y cómo realizar la distribución de frecuencias en una hoja de cálculo. La próxima sesión pues vamos a ver las gráficas, qué significa el histograma, cómo realizar unas gráficas en Excel y vamos a hacer un ejercicio utilizando estos datos. Entonces, pues, no sé, aprovechemos, no, es que no creo que podamos aprovechar 2 minutos para resolver dudas, si no se quedan a medias. Entonces, nos volvemos a reunir en un momento, nos salimos de la sesión y volvemos a ingresar, por favor. Nos vemos.